El siglo V está caracterizado por el incontenible avance de los bárbaros, como ya habíamos dicho, que son los que derrumban al Imperio Romano. Por ejemplo, Odoacro, que era el jefe de los érulos, es el que destituyó en el año 476 a Rómulo Augustulo, que fue el último emperador romano en Occidente. También, por otro lado, había luchas teológicas que rompieron la unidad cristiana. No hay que olvidar que hablamos del arrianismo, que se dio a finales del siglo anterior y en este está tomando mucho auge. La realidad es que después de esta invasión, Europa quedó hecha un desastre. Los pueblos bárbaros dieron el empujón, por decirlo así, el empujón final para que un árbol que ya estaba carcomido se derrumbara. En cambio, en la parte oriental, el Imperio de Oriente seguía subsistiendo y con el nombre de Imperio Bizantino. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia ante esta realidad? Por un lado, siguió su misión evangelizadora y fue convirtiendo a muchos de estos pueblos bárbaros. Por ejemplo, los godos fueron los que primero se convirtieron al cristianismo, aunque fue a través de la herejía arriana, pero había esa disposición de cambiar sus estilos religiosos. Más tarde, los francos también se convirtieron al catolicismo ortodoxo. En esta época, en el año 461, es cuando Irlanda es convertida al cristianismo por San Patricio. Eran tales los frutos que se fueron dando en la evangelización, que a esta época de la Iglesia se le denominó la juventud de la Iglesia. La Iglesia penetró en todos los estratos sociales, desde las autoridades hasta las personas más humildes, y como por otro lado había una gran ausencia, había un vacío de autoridad en Roma, porque no estaba solucionada la situación civil. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Pues el pueblo acudía a la iglesia, acudía a sus pastores, a sus obispos, a sus sacerdotes. Hay un autor de la época llamado Lactancio que en algún momento escribe: la iglesia lo sostenía todo. Es una época brillante de muchos santos y también de mucha labor apostólica. Hablando de estos años 471, 489, las relaciones entre Roma y Constantinopla registran su primera ruptura. Se debe a el cisma de Acasio, que era el patriarca de Constantinopla en estos años. Él lo que hace es inmiscuirse abiertamente en asuntos internos de los patriarcados de Antioquía y de Alejandría. Entonces, por esta intromisión, el Papa Félix II, que era el que estaba en ese momento en Roma, excomulgó a Acasio y lo depuso. Esto hace que surja un, por decirlo así, pequeño primer cisma dentro de la Iglesia de Oriente, y que luego se terminó prolongando más de 30 años. El Papa Hormisdas, que estuvo gobernando la Iglesia en el año 514 al 523, pidió ayuda a Justiniano, que era el sobrino del emperador que reinaba en Bizancio y que fue su futuro sucesor, y consiguió con él poner fin a este cisma. Bueno, en esta época también es importante recordar la conversión de Clodoveo. Clodoveo era el rey de los francos y fue bautizado, quien ante las tropas enemigas acudió a Dios, todavía no se convertía, pidiéndole a Jesucristo, que era el Dios de su esposa Clotilde, y empieza a pedirle que le ayude a vencer a sus enemigos y le promete bautizarse. Entonces cuentan que cuando Clodoveo empieza a rezar así, empieza a ver cómo sus enemigos empiezan a retirarse porque ya hay un espíritu de derrota en ellos. Entonces esto hace que Clodoveo se bautice, y se bautiza él con todo su ejército. Él era el rey de los francos, como decía. Entonces se le dice a Francia, por este hecho, porque nace ahí la primera nación católica, se le llama a Francia
con el apelativo de hija primogénita de la Iglesia. Bien, hasta aquí el siglo V. Pero antes de entrar al siglo VI, vamos a ver un video que nos resume el desarrollo del Imperio Bizantino y de alguna manera nos introduce en los acontecimientos del siglo VI. Vamos para allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino. Bien, el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, como también se le llamó, tiene su comienzo en el año 395, cuando Teodosio el Grande dividió el imperio entre sus dos hijos y a Arcadio le asignó el bizantino, mientras en Occidente la invasión de los bárbaros terminó con la unidad política. En Oriente, el Imperio Romano se mantuvo intacto y sobrevivió durante 1000 años más. En lo que respecta a Constantinopla, su capital, emplazada en la antigua colonia griega de Bizancio, contaba con una excelente situación económica que le permitió mantener un ejército bien dotado y una administración eficaz. Con estos elementos consiguió superar y desviar los ataques exteriores. En el siglo VI surgió un emperador que soñó con unificar el antiguo imperio romano y dedicó sus esfuerzos a lograrlo. Continuamos hablando un poco más sobre este imperio bizantino, particularmente sobre sus antecedentes. Bien, el imperio romano había entrado en un irreversible periodo de decadencia. A partir del emperador Diocleciano, Roma vivió largos años de inestabilidad, agravados por el ocaso de los diversos grupos bárbaros del norte de Europa. También fueron años de persecución a los cristianos, que sin embargo ganaban fuerza. Todo esto cambia con la llegada de Constantino I, que proclama el cristianismo como religión oficial del imperio y refunda la capital en Bizancio, ciudad situada en la península de Anatolia, lo que es la actual República de Turquía. Bizancio se refundó con el nombre de Nueva Roma, que después pasó a llamarse Constantinopla. Sigamos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre sus características. Bueno, dentro de las características del imperio bizantino, recalcaremos las más importantes o elementales. Bien, podemos decir que su momento de máximo esplendor fue bajo el gobierno del emperador Justiniano. Otra característica es que fue reconocido por tener varios idiomas en su población. Entre ellos se puede resaltar el latín y el griego. Otra característica de este imperio es que la religión que predominaba en el imperio era el cristianismo y al parecer la unificación de todas las religiones ligadas al cristianismo fueron un punto favorable para el imperio. También otra característica es que el emperador era la figura más importante del imperio y para la población representaba a un vocero de Dios. Otra característica a resaltar sobre el imperio bizantino es que este imperio se caracterizó por tener una excelente economía debido a su ubicación estratégica, lo que les facilitaba comerciar productos como seda, marfil y otros tipos de artesanías. Continuemos hablando sobre este imperio, particularmente sobre sus etapas. Bien, en estas etapas podemos decir que los historiadores dividen la historia de la arquitectura bizantina en 3 etapas diferentes. La primera durante el periodo del emperador Justiniano, que es cuando se levantan algunos de los edificios más representativos, como la iglesia de los santos Sergio y Baco, la de Santa Irene y sobre todo la de Santa Sofía, todas ellas en Constantinopla. La siguiente etapa o Edad de Oro, como son llamadas, se sitúa en el denominado Renacimiento macedónico. Este se produjo durante los siglos IX, X y XI. La Basílica de San Marcos de Venecia es uno de los ejemplos más conocidos de este periodo. La última Edad de Oro se inició en 1261. Destaca por la expansión de la arquitectura bizantina hacia el norte y hacia occidente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Pasamos al siglo VI. En esta Edad Media, yo creo que a todos nos evoca pues las grandes catedrales, las cruzadas, la lucha contra los musulmanes. Ya para esta época, siglo VI, pues prácticamente el Imperio Romano
ha desaparecido y en cambio los bárbaros son los que ocupan su lugar. Se dice que esta es una época de gestación de una nueva época. Este es propiamente el nacimiento de Europa, que está muy unido, indefectiblemente unido a la Iglesia Católica.